Buenas tardes, estamos en el Centro Integrado de Servicios Punto Clave, en el conversatorio con Diego Arango, con el cual estamos realizando una exposición en el piso 1, el corredor de interconexión 1, por motivo de los 40 años de vida artística del fotógrafo. También tenemos este mes la exposición de Carlos Aldana en el piso 2. Entonces vamos a dedicar un momento a hablar un poquito sobre la exposición y sobre la trayectoria. Agradecemos inmensamente al Centro Integrado de Servicios Punto Clave y a las personas que nos acompañan hoy en el auditorio para hablar un ratico con Diego. Bienvenido, Diego. Mauro, muchas gracias al Centro Integral de Servicios Punto Clave. También muchas gracias por permitir que estas fotos estén expuestas en su sede. La idea es conversar un poquito sobre esa exposición y algunas otras cositas de mi trayectoria como fotógrafo. Yo tengo varias preguntas, aprovecho por qué está Diego exponiendo en el marco del proyecto F8 Fotogalery, porque ha sido en los 13 años del proyecto una de las personas que más ha visitado las exposiciones y que también hemos tenido exposiciones hermosas de él. Me acuerdo de un vallenato en Monterrey, que más adelante brevemente lo explicaremos, pero sería bueno hacer un recorrido, ya que hablamos de tus 40 años de vida artística, que creo que empezó esa motivación desde pequeño, porque vemos en el pendón de presentación de la exposición una fotografía tuya ya manipulando una cámara Brownie Kodak de los años 60, debe ser, ¿cierto? Pero empezó eso como en la Salle, creo yo, esa motivación por la fotografía, y de ahí seguiste ya una carrera audiovisual. Sí, bueno, la foto es una de esas casualidades bonitas del álbum familiar. Que alguna vez, hace mucho tiempo, encontré esa foto y me pareció pues como algo muy especial, que yo chiquito pues tenía como el juego con las cámaras. Obviamente yo no sabía qué hacer fotógrafo, pero jugaba con las cámaras y me gustaba pues mirar el mundo por ese pequeño visor. Deduzco eso porque en muchas fotos aparezco con cámaras o con una cámara, particularmente esa Brownie que era de mi papá, que se la regalaron cuando se graduó del colegio bachiller, en los años 60, como 65, 67. Entonces es pues mucho más significativo el hecho de tener pues la cámara todavía conmigo, el negativo, la foto, y que pues finalmente después de tanto tiempo resulté fotógrafo. ¿Y qué pasó en la Salle? Bueno, en La Salle tuvimos la fortuna que un profesor, Gonzalo Santamaría, él era fotógrafo y logró involucrar en los cursos fotografía, una cosa que hoy en día podríamos llamar una media técnica, pero en ese momento era rarísimo porque era vocacionales la asignatura y había la posibilidad de escoger algunas asignaturas, pues uno escogía una línea de énfasis. Entonces estaba fotografía, estaba computadores iniciando apenas, contabilidad, y la más curiosa era mecanografía. Entonces casi todos se iban por la mecanografía porque era, entre comillas, muy fácil hacer planas con la máquina de escribir. Era hasta muy bonito escuchar el ta ta ta, es cierto, todo el mundo como repitiendo a la vez las planas que les ponían, pero algunos tomábamos fotografía pues porque nos interesaba más como el mundo del arte. Siempre estuve como muy cercano a ese mundo del arte, de la música. Entonces ahí encontré una posibilidad de empezar como a darme cuenta que había una opción o una manera de expresarme. Pues porque yo empecé a hacer fotos y a la gente le gustaba. Y me decían, ven, tan bonita esa foto. Y empecé pues como a darme cuenta que había algo ahí que podía explotar y que podía digamos, darme esa satisfacción de compartir lo que yo veía a través de la cámara. Entonces eso fue muy bonito lo de La Salle porque ese profesor fue visionario y logró establecer pues como una opción. Estamos hablando del 85 más o menos. 85 empecé yo, estaba en décimo, en ese momento era quinto bachillerato. En Envigado. En Envigado, en Envigado. Entonces ahí empecé a revelar, a hacer revelado blanco y negro, que era pues maravilloso. O sea, es que uno con 16 años en ese momento, 15 años, 16, que tuviera la opción de revelar, de vivir un mundo tan distinto a lo que todo el mundo vivía, entonces fue algo muy bonito y que
yo cargaba la cámara a toda hora, en ese momento no era tan normal eso. Y yo pues recorría mi barrio, con mis amigos, los eventos. Tengo mucho archivo que estoy apenas recuperando, entonces creo que hay como muchas cosas que todavía falta por redescubrir. Bueno, es un reto en este momento resumir 40 años de vida artística en 30 minutos. Tengo entendido, empezaste a estudiar en la Universidad de Medellín, donde ahora eres profesor, hiciste una especialización en la Antioquia en artes, y ahí fuiste como forjando ya un trabajo académico, una línea académica sobre la fotografía. Inicialmente estudié publicidad en el Instituto de Artes, que ya no existe el instituto, pero ahí empecé pues como a entender que podía vincular la fotografía a lo que estaba estudiando. Entonces obviamente quería ser un fotógrafo publicitario, quería ser famoso, quería estar en el medio de la farándula, fotografiar modelos, todo ese mundo pues que uno veía a través de la televisión, no había redes sociales, entonces era muy distinto todo el mundo. Y digamos que estudiando publicidad pues empecé a experimentar con fotografía publicitaria, intenté pues montar estudio, lo hice con un amigo también fotógrafo, tuvimos un estudio un tiempo, pero yo tenía como la espinita de estudiar más, ¿cierto? Yo había hecho una técnica y yo quería ser profesional, ¿cierto? Tener un pregrado porque quería seguir formándome académicamente. Entonces terminé en el Instituto de Artes, estuve con un estudio publicitario, también haciendo muchas fotos de eventos sociales, matrimonios, primeras comuniones, matrimonios cuando no era cool hacer matrimonios, hoy en día se volvió algo ya supremamente cool, pero en el momento era como el fotógrafo más, como por allá, a vos que haces bodas, ¿no? Pero todo ha ido cambiando, ¿cierto? Entonces, ya en el 95 apareció la opción de la Universidad de Medellín, entré a estudiar comunicación y relaciones corporativas, y siempre teniendo la fotografía como algo que me aportara pues también académicamente. Ahí empecé a hacer fotografía freelance, tenía una motico, entonces iba a hacer fotos, y volvía a estudiar, cogía clases, salía a hacer fotos, trabajé con el SENA haciendo fotografía para la división de comunicaciones y también pues para algunas empresas de aquí de Medellín haciendo registro más como para comunicación interna, entonces tratando de vincular la comunicación que estaba estudiando con ya una fotografía más corporativa, que en ese momento no se hablaba de eso, ya se habla de fotografía corporativa, esa fotografía pues que le da a las instituciones la posibilidad de alimentar sus redes, sus medios con imágenes pues hechas de una forma más profesional. Entonces ahí empezó pues como ese cuento de ser monitor de fotografía, y con ese ya vi que había una opción también de ser profesor, y desde 2001 empecé a ser profesor en la Universidad de Medellín y todavía estoy allá dando clase y pues haciendo mi labor como profesor de tiempo completo. Bueno, ahí como un quiebre tecnológico, empezaste en laboratorio muy encarretado con el blanco y negro, ¿cierto? Y en un momento cambia la tecnología a digital, pero vos conservas todavía tus técnicas blanco y negro, etcétera, y estás desarrollando, o hablamos ahora, querés salir a hacer todavía fotos en película, en medio formato. ¿Cómo ha sido o cómo fue ese cambio de tu laboratorio blanco y negro a digital, y cómo has podido conservar la técnica, el uso de la técnica en tu trabajo? Pues a mí me tocó ese cambio, digamos, fuerte, que de un momento a otro la fotografía cambió, ¿cierto? Empezaron a salir primero cámaras pues, muy precarias, de 2 megapíxeles, 3 megapíxeles, pero la pregunta era, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Como cualquier tecnología, ahora con la inteligencia artificial estamos locos, ¿qué hay que hacer con eso? Y yo siempre soy de los que digo, hay que trabajar con eso, ¿cierto? Hay que aprender, hay que sacarle provecho. Entonces empecé a entender pues, que cambiaba la tecnología sin dejar mis cámaras analógicas. Finalmente pues decidí comprar mi cámara digital, casi que no, y darme cuenta pues que tenía unas ventajas tremendas, sobre todo para el trabajo comercial, ¿cierto? Porque es ver las fotos inmediatamente, más adelante pues el correo electrónico, un montón de cosas que obviamente facilitaron mucho, pero con la sensación de que la fotografía analógica
más, o sea, me pedía más, me exigía más. Entonces nunca la dejé. Siempre seguí haciendo fotos analógicas. En algún momento dije, bueno, voy a vender todo lo analógico y compro todo digital. Y afortunadamente lo que me ofrecieron por el equipo era tan poquito que yo dije, más bien lo dejo en una repisa que haga parte como la decoración, porque no valía la pena pues desprenderse del equipo. Y pues ya finalmente entender que la fotografía digital pues era una aliada tremenda para el trabajo comercial y lograr pues como romper un poquito de prevenciones que obviamente cuando aparece una tecnología nueva siempre nos pasa, y hoy en día pues no tengo problema, sigo trabajando con lo que tenga, pues fotos con celular, con cámara digital, con cámara analógica. Yo creo que el asunto está más en la sensibilidad que uno tenga frente a ese mundo visual, y desde ahí pues el registro que uno haga, yo no veo problema en que sea con uno o con la otra. Pero sí me gusta mucho hacer analógica porque siento que el proceso es distinto, porque es más lento, porque es esperar un tiempo. Bueno, entonces la fotografía analógica sigue estando presente en mi vida, pues yo mantengo casi siempre una cámara, pues hago salidas solitarias casi siempre con cámara analógica. Entonces creo que sigue siendo una buena alternativa, sobre todo para estos tiempos tan acelerados, no tener un poquito más de control, pensar más la imagen, no estar pensando en que la tengo que pasar por redes sociales inmediatamente. Creo que eso es una cosa muy valiosa para un fotógrafo hoy en día, que tenga esa técnica y la conserve. Vamos a tocar dos puntos. Creo que en el año 2000, vos expones hace tiempo, pero en el año 2000 te ganas una distinción, un premio por trabajo documental. Y de pronto, saltando en el tiempo, pues es otra parte importante de tu carrera, el libro Lo Mirado, de los 50 años de vida. Sí, en el 2000 fue Los Trabajos y los Días, que me ganó el primer lugar, el primer premio, por unas fotos sobre trabajadoras sexuales en el centro de Medellín, que fue un trabajo pues también como un poquito experimental, porque yo jugué pues como con una cámara a la manera pues de los años 30, la Candy Camera, y fue un resultado muy interesante porque fue un resultado muy crudo, ¿cierto? Que incluso ver las fotos puede generar preguntas sobre lo técnico, pero precisamente era eso, como romper un poquito con esa, pues con la fotografía documental tan ortodoxa, tan rígida, y aquí había una posibilidad pues de mostrar un tema social, un fenómeno social, pero de una manera pues también como más cercana en el tiempo, por así decirlo. Y pues casualmente este año 2025 gané el segundo premio de Los Trabajos y los Días, con un proyecto ya digital, ya mucho más consciente, elaborado, investigado, y fueron 25 años pues, de diferencia en el tiempo, pero sigo activo pues en el sentido de que esos espacios me parecen muy valiosos, porque pues obviamente siendo un profesor creo que tengo que ser coherente y seguir haciendo fotografías, seguir viviendo, seguir participando en eventos, exponiendo. Creo que es lo más importante pues para un profesor estar en esa actividad. El libro. Bueno, y el libro Lo Mirado, pues en el 2019, que cumplí 50 años, pues la mejor manera de celebrarlos es publicar un libro de fotografías, porque pues ya entendí que hay una diferencia entre fotolibro y libro de fotografías. El fotolibro es más experimental, más, digamos, obra, como el libro en sí es la misma obra. Aquí hay un libro con fotografías, pero que tiene, pues, digamos, una intención más, digamos, más tradicional de observar imágenes, en este caso de un autor, yo, y pues es un libro que contiene imágenes hechas todas con película. Esa fue como la condición que me puse, que el primer libro que yo publicara fuera todo con fotografías analógicas. Y fue muy bonito porque fue revisitar ese archivo, encontrar un montón de cosas que no veía hace tiempos y verlas ya en un libro organizado, muy bien editado, muy bien impreso. Pues es algo pues, que también le da a uno mucha alegría, y que pues obviamente pienso ya en un segundo libro en un periodo corto. A los 100 años. Hay un proyecto que hay muchos, porque has tenido muchos proyectos fotográficos, pero voy a hablar uno que, digamos, nos toca por ser la galería F8 Photo Gallery, que es impactante, que es un vallenato en Monterrey.
que cuando uno ve esa exposición entiende mucho de la escultura mexicana y esa es su relación con la cultura colombiana. Hablemos un poquito de ese proyecto y lo toco porque fue una de las exposiciones más visitadas en su momento en la galería, que en esas épocas quedaba en un sector del poblado. Cabe anotar, la Galería F8 se ha movido por varias partes de la ciudad. Cuando estaba allá nos compartiste esa serie. Pues bueno, primero F8 ha hecho una labor muy bacana por la fotografía de Medellín, que muy bueno que la mencionabas, pues porque digamos que no hay espacios para la fotografía muy normalmente, pues de una forma muy común. Entonces tener ese espacio y que se haya vuelto itinerante me parece también que es un acierto, pues como a no depender de un mismo lugar, sino entender las dinámicas también de lo que pasa hoy en día, que es bueno tener como diferentes opciones de espacios. Entonces creo que es muy importante la labor de F8. Y ese proyecto resultó pues precisamente esa curiosidad por ver en algunos espacios muchos indicios de la cultura colombiana en México, porque nosotros estamos claros que pues aquí nos llegan los mariachis, la televisión, un montón de cosas, pero entender que allá también llegamos a partir, por ejemplo, de la música fue un descubrimiento muy bonito, y logré ir en el 2014 a Monterrey y hacer un registro fotográfico de ese movimiento de la música colombiana en México, particularmente en Monterrey. Investigué mucho sobre el tema y me di cuenta pues que había un montón de personas que posiblemente quieren más a Colombia que nosotros, siendo nosotros pues muy claros de que habitamos este país, pero allá el amor por Colombia es muy grande, pues en las personas que tuve la fortuna de conocer y que aman la música colombiana, conocen mucho de la música colombiana, saben mucho, y obviamente ese proyecto desde la imagen da muchas posibilidades. Entonces fue un proyecto muy bonito, sobre todo por la gente que conocí y por también darme cuenta cómo se valoran muchas expresiones culturales nuestras fuera del país, y que a veces aquí pues dejamos que se nos normalizan y nos damos cuenta de lo importantes que son. Hemos visto, has hablado de fotógrafo publicitario, fotógrafo social, pero lo que vemos más que todo es el trabajo documental, y por eso yo centro la conversación del trabajo documental, y quiero aprovechar porque nos siguen muchos jóvenes que empiezan en la fotografía. Nosotros en el proyecto F8 hemos mezclado los fotógrafos que exponen por primera vez y los que ya tienen mucha trayectoria, como una especie de diálogo que enriquece a los dos, pero sobre todo motiva y enriquece la mirada y el estilo de los que empiezan. ¿Qué dirías a los que se aproximan apenas a la fotografía documental, tanto técnicamente como conceptualmente? Pues bueno, yo creo que técnicamente hay que aprender siempre como lo básico, ¿cierto? Pues lo más importante, el manejo de la cámara, aprender de composición también, de la parte estética, pero yo creo que es también buscar otros lenguajes, pues como atreverse a romper un poquito con ciertas normas, que creo que la fotografía documental siempre ha sido muy cuadriculada. Incluso a veces cuesta, pues, como en algunos espacios, proponer otras miradas sobre lo documental. Creo que es algo que recomendaría, y es también empaparse mucho de otras miradas, pero que no esas miradas no sean las que me guíen siempre, sino empezar a trabajar una mirada personal. Lo otro es entender que lo documental es algo que recibe mucha influencia de otras disciplinas. Lo documental para mí se ocupa de los fenómenos sociales. Los fenómenos sociales están atados a las ciencias sociales y humanas. Entonces, yo creo que uno debería ser claro cuando va a hacer un proyecto documental, empaparse o investigar desde otras disciplinas, desde la sociología, todas las que pertenecen a las ciencias sociales y humanas nos pueden aportar algo. Entonces, creo que es entender que es una mirada o un género fotográfico que recibe información de muchas otras disciplinas. No cerrarme solamente al acto fotográfico, ¿cierto? Porque ahí es donde yo siento que hay mucho error en el concepto. El concepto creo que es algo que pide que el fotógrafo sea un investigador social. Aparte pues, de ser un fotógrafo que registra estéticamente, por así decirlo, las situaciones, pues es un conocedor de esos fenómenos.
Y yo siento que a veces la gente aborda temáticas y no investiga sobre esa temática. Entonces el consejo sería también investigar, ¿cierto? Que la gente entienda que si va a abordar una temática hay un montón de situaciones que al entenderlas, al investigarlas y entenderlas, pues me va a dar más posibilidades de unos registros mucho más serios, más claros, más concretos, más creíbles, por así decirlo. Entonces creo que ahí también es claro la necesidad de esa mirada de otras disciplinas. Bueno, voy a hacer dos preguntas. Primero, hay que abordar un tema rápidamente muy importante y es la docencia. Y yo voy a preguntarte desde la parte de espectador, porque tuve la oportunidad hace unos meses de ir a ver en la Universidad de Medellín la exposición de los trabajos de final de semestre de los estudiantes y quedé impresionado por el nivel técnico y conceptual. Tal vez es una tendencia de que ahora los estudiantes tienen un nivel más alto que cuando nosotros estudiábamos hace ya décadas, pero hay un proceso como riguroso para que los estudiantes puedan llegar a ese punto tanto técnico como conceptual. Pues yo no soy el que más exijo en técnica. A mí lo que más me interesa es la mirada. Y yo creo que cuando hay cierta flexibilidad a no ser pues como alguien medio obsesionado con la técnica, yo creo que uno se expresa más, porque deja de pensar en un montón de cosas que son importantes, pero que no es precisamente lo que hace la fotografía como tal. Yo siento que a veces mucha preocupación por la técnica, y yo insisto, no es que no sea importante, pero me parece que el resultado es más claro en la forma en que yo miro o abordo esas temáticas. Todos los estudiantes creo que entienden eso, y obviamente los comentarios sobre la técnica son necesarios y presentes, pero creo yo que es más dándole a ellos la posibilidad de expresarse, como que ellos entiendan que los estamos escuchando a partir de imágenes, ¿cierto? Que es una paradoja ahí, pues, pero creo que es más valioso eso, como la forma en que ellos entiendan que la fotografía les permite expresarse como jóvenes hoy en día, que necesitan espacios y que la fotografía les da esa oportunidad. Entonces, por eso mis trabajos son muy relacionados con la ciudad, con sus entornos, con su contexto, con sus realidades, y ahí se logran resultados muy bonitos como los que vos decís. Bueno, y por último, por mi parte, porque pues de pronto vas a agregar algo, porque hay muchas cosas que se quedan en el aire. Me sorprendió gratamente cuando hablamos, creo que a principio de año, de que ibas a cumplir 40 años de vida de artística y querías hacer una exposición con F8 Photogalley. Eso le comenté a los compañeros, que bueno que nos escogió a nosotros. Entonces la idea o la pregunta es, ¿por qué F8? Habiendo muchas galerías, para celebrar tu aniversario nos das el honor de mostrar tu trabajo aquí en el Centro Integrado de Servicio Punto Clave, que coincidió que teníamos ese espacio justo en la fecha que habíamos programado y que además quedó muy bien montado. Bueno, primero es que hay que valorar también el esfuerzo que F8 ha hecho, pues vos y tus compañeros, porque insisto en que no es normal o no es común en esta ciudad que haya escenarios, espacios para la fotografía puntualmente, ¿cierto? Las galerías son un poquito todavía reacias o lejanas a la fotografía, ya se han abierto espacios también, obviamente hay personas que han logrado mostrar que la fotografía también es parte del arte, y hay galerías de arte que ya pues, han abierto esos espacios, pero no es tan masivo, ¿cierto? Entonces creo yo que con F8 pues obviamente valorando toda esa trayectoria que tienen, donde hay muchas exposiciones que yo he visto y que reconozco que le ha abierto la puerta a artistas nuevos, pero también artistas que llevan más tiempo. Entonces creo que desde ahí pues era también como esa posibilidad de tener esa unión donde mi trabajo se viera en un espacio que permitió montarse muy bien, que permitió pues tener como una amplia circulación de público, que también me parece muy bonito eso, y es que el espacio está abierto para todo tipo de público, ¿cierto? Es muy bonito cuando alguien que no está en el medio del arte, ni de la estética, ni de eso,
me escribe un mensaje diciéndome vi sus fotos, me parecen muy bonitas, y ya, para mí es muy bonito, entonces es maravilloso que eso pase. También pues en escenarios obviamente más artísticos, pero cuando esto pasa yo creo que están logrando cosas muy buenas, muy interesantes, y F8 ha hecho eso, ha logrado que la fotografía tenga una difusión donde antes no la teníamos. Eso que dices se basa en uno de los principios de F8, el conocido refrán: si el público no va a la galería va al público. Por eso tenemos acá un lugar espectacular para eso. ¿Quieres agregar algo más? Porque es que es mucha historia, pero algo que puntual que quieras saber. No, pues que la fotografía sigue, digamos que siendo una opción muy buena para uno poder expresarse, que es muy necesario que haya espacios como estos, que ojalá se mantengan, que es también muy valioso que se abra la puerta a nuevas formas de mirar, o sea, nuevos artistas, chicos y chicas, que hay muchos en la ciudad que uno reconoce en redes sociales. Entonces, qué bueno también que se abran espacios como este donde las fotos se vean, pues se palpen, se toquen, que la gente se arrime y las mire de cerquita. Eso me parece que es muy, muy importante, porque ahora estamos como limitados a las pantallas. Entonces creo que es muy valioso ese tipo de esfuerzos y necesario que se mantengan. Bueno, Diego, muchas gracias por este momento y esperamos que en un futuro cercano tus estudiantes puedan hacer acá una exposición colectiva o algunos una individual. Muchas gracias. Gracias, Mauro, y muchas gracias al Centro Integral de Servicio Punto Clave por esa opción de poder exponer acá las fotos.